Hola país, bienvenidos. El Poder del Campo, el programa de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. Hoy en el clásico Mano a Mano estará Alfredo Kasdorf. Alfredo es el secretario de la Red de Bancos de Alimentos. Estuvimos en Fridevi, frigorífico del Valle Inferior, esto es en el Río Negro. Pero antes, más notas de Jonagro, que fue la tercera Jornada Nacional del Agro. Tenemos 14 centros regionales, tenemos 6 centros de investigación, tenemos 52 experimentales y 354 creo que son agencias de extensión. ¿Qué hace el INTA ya que territorio completo? Ya que estamos en un congreso de competitividad, digamos, ¿qué hace el INTA para que las producciones sean más competitivas en todo el país? Bueno, estamos desde la investigación básica generando insumos que le permitan digamos, al productor pegar saltos tecnológicos, claramente lanzando este año una vacuna viral bovina recombinante con una tecnología, digamos, muy revolucionaria, hasta tecnologías de procesos en una red de ensayos que le permita elegir un híbrido, elegir un material o ver una determinada tecnología. Con respecto a, digamos, a lo que es ganadería, estamos definiendo ahora un programa nuevo en todo lo que significa ganadería, partiendo la ganadería en 3 sectores, porque era demasiado extenso el programa junto. Hoy vamos a tener lechería por un lado, tenemos forrajes y todo lo que significa hoy el pastizal natural y todo el complejo de aporte de forrajes, y por otro lado carnes y fibras. Pero los 3 programas van a trabajar en algo que me parece que es revolucionario en ganadería, que es la ganadería inteligente, la ganadería de los próximos 30 años, con 2 o 3 ramas concretas. Una es cómo ayudamos a la gente de campo a eficientizar los procesos, ese recorredor que sale todos los días a ver qué pasa. Creo que en los próximos 10 o 15 años eso lo van a hacer a través de drones, a través de tecnología. Hoy lo vimos al ministro Ibarra hablando de conectividad es clave, pero ya estamos generando los procesos que nos permitan verificar y salir a actuar sobre una determinada realidad y no, digamos, en ese concepto de muchos años de ir a ver qué pasa. Por otro lado, estamos con los conceptos de consumo residual. Es un tema que ganamos el Cita de Oro este año en Palermo, en un concepto que también me parece que tiene un impacto enorme, que es ver no solo cuánto engorda un animal, sino cuánto consumió para hacerlo, y también medir la conducta animal. Nosotros podemos hoy, a través de satélites, ver cómo el animal se desempeña en un entorno de otros animales, digamos, y cuando sale de los patrones normales también ir a mirarlo específicamente, porque o tiene algún problema de pietín, o tiene alguna enfermedad, o si es una vaquillona puede estar entrando en celo y eso cambia su patrón. Eso por Big Data se puede hacer tranquilamente con un software muy sencillo y nos va a permitir de alguna manera también tener una visión mucho más digamos, precisa de lo que está pasando en un determinado rodeo. Y el otro gran tema me parece en ganadería, que va a ser una línea futuro, vamos a poder tener patrones genéticos de eficiencia de conversión. En la medida que nosotros midamos cómo convierte un determinado animal y cómo sus familias y sus patrones genéticos, vamos a poder identificar una ternera con un simple pelo que le saquemos y vamos a tener una herramienta de mejoramiento totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados, que es fenotípica, si es linda o cómo tiene la configuración, y eso pasamos a una cosa mucho más precisa y mucho más compleja, que es empezar a elegir por su genética y por, digamos, y por el performance de su línea genética, no solo de los padres o de los abuelos, sino también podemos marcar patrones por marcadores moleculares que nos van a permitir saber sus líneas genéticas qué actitud tienen. Eso, por darte un ejemplo, en todo lo que es digamos, sanidad animal o sanidad vegetal también estamos trabajando mucho, líneas revolucionarias, hasta tenemos algo en aftosa, lo que se viene, la próxima generación de vacuna de aftosa estamos trabajando, tuberculosis y brucelosis, bueno, hay infinidad de líneas. Y respecto de las economías regionales, o sea, el INTA trabaja mucho en desarrollo y en investigación en todas las economías del país, pero le pido 2 o 3 ejemplos de lo que estén trabajando hoy en día en economías regionales. Claramente en economías regionales somos líderes, en muchos lugares estamos solos, que eso también tiene una responsabilidad mucho mayor.
Por ejemplo, te doy todo lo que significa hoy el desarrollo forestal con los clones de eucaliptus y de pino. Estamos trabajando fuertemente en la parte genética, hoy con tecnologías que nos permiten una selección a los 3 años de un árbol y no esperar hasta que se exprese y de acuerdo a eso tomar decisiones. En términos de competitividad siempre hay algunos factores claves, como son la competitividad cambiaria, que por ahí es a lo que se hace más referencia, y que con este movimiento del dólar, esta gran devaluación que hemos tenido este año, ayuda mucho a lo que es la competitividad cambiaria y a muchos sectores le va a ser mucho más fácil la exportación. Por un lado, lo cambiario. Por otro lado, la infraestructura, que se venía trabajando bastante, pero también con esta crisis y este ajuste fiscal, muchas de las obras que estaban planeadas van a pegar un freno, entonces la mejora en términos de competitividad por infraestructura, hay que ver hasta dónde llegan, siempre se dijo, son de mediano y largo plazo, pero hay que ver cómo se termina acomodando las principales obras de infraestructura en términos de rutas, autopistas, el Belgrano Cargas, cómo quedan para ver si finalmente después de estos años se hace un avance en términos de infraestructura. En el Congreso de Jonagro también estaba el secretario de hidráulica, eso también es competitividad porque evita que ciertas zonas se te inunden y te generen problemas de rendimientos, así que la competitividad cambiaria que mejoró, la infraestructura que venía mejorando y ahora hay que ver cómo queda con los nuevos ajustes. La parte tributaria, que es una también de las más importantes y a la que normalmente más se hace referencia, con la reforma tributaria se había hecho un paso importante, pero ahora parece que todo ese paso queda trunco temporalmente, por lo menos, entonces ahí es algo que también se esperaba que se iba a avanzar y no se avanzó, o se avanzó, pero ahora se retrotraen muchas de esas medidas, y encima los derechos de exportación. De nuevo, que también en un contexto cambiario distinto pegan de manera distinta, pero va en contra de lo que se estaba esperando, que era, habían desaparecido los derechos de exportación y comenzaban a disminuir los de soja. En este año, en lo que es la competitividad, entró en la agenda el tema de la digitalización y la economía digital. Bueno, tal cual. Y después tenés lo que es la conectividad, que también es muy importante si pensamos en las nuevas tecnologías, en todas las empresas AgTech que hay, en la agricultura de precisión. Todo eso requiere que vos también tengas conectividad para que sea todo más amigable y fácilmente los datos que te generó la cosechadora rápidamente poder levantarlos en el teléfono o con las pulverizadoras. Entonces la agenda digital es importante por ese lado a nivel productivo, pero también por el otro lado a nivel trámite, a nivel simplificación. La gran cantidad de trámites, registros, aranceles, bueno, el SENASA es un ejemplo en este sentido del avance que ha ido haciendo, es muy importante porque te resta costos administrativos que son tiempo y gastos que en vez de estar aplicados a la producción están aplicados a cumplir con el Estado. Lo principal de Jonagro, para mí y para los que participamos, fue precisamente la mirada de parte de los secretarios, ¿no?, que son los que definen las políticas públicas y hacia dónde vamos, tener claro en lo que están haciendo, ver la presencia del presidente, digamos, después de la situación tensante de tener que poner un impuesto extra a las retenciones. La verdad que nos marca un poco la política pública por dónde viene, hacia dónde quieren ir, nos deja claro los rumbos en distintas áreas del gobierno. Creo que es un balance y nos va a servir de balance en el Jonagro del año que viene precisamente el parámetro comparativo de la foto de uno con otro para ver cómo evolucionamos y esperemos no involucionar, sino que vayamos evolucionando. Pero es bueno saber dónde estamos y hacia dónde estamos mirando. Del Jonagro del año pasado a este año, ¿hubo cambios? ¿Se avanzó en competitividad en las áreas que se habían tocado en aquel momento? Mira, la verdad que en algunas áreas ha habido algún tipo de cambio. Es indudable que un impuesto adicional implica un retroceso, pero es como estar navegando con tormenta. No podés poner las mismas velas con buen tiempo que con mal tiempo. Entendemos que necesitemos este tipo de velas hoy, pero también esperemos que sean momentarias como el clima. Que cuando cambie el clima podamos cambiar de vela para que el velero navegue a toda proa, que es lo que queremos básicamente. Sí se ha habido un cambio sustancial, sobre todo en normativas, reducción de normativas, eso es claro, ¿sí? En el tema tributario la reforma todavía
no se plasma, no se ve una competitividad en la eliminación, digamos, de esos impuestos distorsivos que todavía necesitan, y esperamos una reforma laboral importante y modernizadora, digamos, de la que tenemos. Para agendar del 4 al 7 de octubre la 121ª Expo Nacional de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria, Comercio y Artesanía, 9 de julio. Esto es en la provincia de Buenos Aires. Del 13 al 15 de octubre, el Congreso de Juventudes Rurales Confederadas, Ateneos CRA, en la Sociedad Rural de Jesús María, obviamente en la provincia de Córdoba. Y del 15 al 17 de octubre, la 81ª Exposición General de Ganadería y Angus bonaerense en Olavarría. Estamos con Alfredo Kasdorf, que es el secretario de la Red de Bancos de Alimentos. Una cosa muy interesante, no tiene muchos años, pero realmente es la utilización plena de cosas que si no se desperdiciarían. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, la verdad muy bien y muchas gracias. ¿Cuánto hace que tienes todos los bancos de alimentos? Nacieron acá en Argentina en el 2001, 2002, a raíz de la crisis, claro, pero es un modelo copiado de Estados Unidos en el año 67. Al principio acá tenían, yo me acuerdo que decían, no, pero cualquier cosa que pase con lo que dono, no utilizo y los vencimientos, había unos temores, ¿no? Hay temores por eso, por desconocimiento, pero los bancos de alimentos distribuyen aquellos alimentos que ya no se pueden comercializar antes de su fecha de vencimiento, 3-4 días antes, una semana, claro, que perdieron su valor comercial, y eso lo distribuimos a organizaciones que son visitadas por los bancos de alimentos, auditadas, y así de asegurar esta trazabilidad de los alimentos que se donan. O sea que, ¿cuántos son los que recolectan? Mira, actualmente hay en la Argentina 16 bancos de alimentos, 16. Más otros 3 que son bancos de alimentos en formación, son grupos que se han formado hace un año. Y 20. ¿Y a cuánto bajan? ¿A cuántas organizaciones? Mira, bajan a 2.400 organizaciones, a las cuales asisten 303.000 personas. O sea, 100 más o menos número por banco. Ajá, más o menos. Y tiene que tener una logística y una distribución muy con las horas contadas. Y tremendo, porque nosotros aceptamos todos los alimentos que tienen hasta 3 o 4 días de vencimiento para distribuirlos rápidamente y de una forma muy trazable, así que es una operación de logística súper compleja, de los cuales dependemos de los alimentos y mucho de la logística. Digamos, ¿no? ¿Y cómo que consiguen cámaras? ¿Cómo los tienen? Cada banco de alimentos tiene un depósito en donde recibe los alimentos de las empresas o de las industrias, o los vamos a recolectar nosotros. En ese depósito se clasifican y ahí se distribuyen a las distintas organizaciones que son miembros de los bancos de alimentos. ¿Cuántas personas me dijiste? ¿A cuántas? 300. De a una, 300.000. 300.000 personas. ¿De dónde sale la plata? La plata sale mucho de los voluntarios. Del banco, digo, ¿no? Del banco, igual que después, de los de abajo. Después el banco tiene un modelo que se sostiene en las organizaciones, que las llamamos socias y son nuestro pilar importante, nos apoyan con una cuota de logística o de recuperación. Claro. Por cada kilo de alimento que nosotros les ofrecemos, ellos nos ayudan con esa cuota, con eso cubrimos un 40-50% del costo operativo, y el resto, eventos de recaudación, como puede ser el remate solidario que hacemos, cenas, proyectos, amigos individuales, ustedes que nos apoyan con tiempo, todo eso va ayudando. ¿Qué es la ley Donal? La ley Donal es una ley que habla y trata de favorecer a la donación de alimentos, especialmente en cuanto a la responsabilidad del donante. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el donante no pierda la responsabilidad, pero sí acotarla. Si el donante me dona a mí un alimento en buen estado al banco de alimentos, hasta ese momento él es responsable. A partir de ahí es el responsable el banco de alimentos y pero después la organización. Sentido común. Es sentido común, pero costó 9 años, digamos. Para yo te entrego 1000 cajas de tal, firmame que las recibiste, están vigentes y les quedan 10 días. Sí. Claro. Es de sentido común totalmente. Esta ley fue sancionada en el 2003-2004 y justamente se le vetó el artículo 9 que hablaba de esta responsabilidad, aduciendo que desprotegía a la persona que iba a recibir los alimentos, cosa que no es tan cierta, y lo que estamos tratando es de favorecer. Más la de proteger si no come. Mira, se están desperdiciando en Argentina 16 millones de toneladas de alimentos. 16 millones. ¿Por qué? ¿Por qué lapso? ¿En qué lapso? En un año. Por año. 16 millones de toneladas. Sí.
Si nosotros calculamos que hay 30% de gente en pobreza, que son casi 12, 14 millones, sí. Y si vos le decís que a cada persona necesita 1 kilo de alimentos por día para tener 3 comidas, lo básico, vos podrías cubrir con esos 16 millones a las 14, 15 millones. Es toda organización. Es toda organización, es todo voluntad. Por supuesto que vos tenés los alimentos acá y personas que están lejos, pero si queremos lo podemos hacer. Con lo que interesante que vos me decís, ¿hay una colaboración directa en logística con lo que fuera nacional o provincial? Mira, no directa, pero sí en los últimos años estamos empezando a coordinar y articular. Porque es lo que hace de otra manera Carolina Stanley o como fuera, está emparentado esto. Estamos muy en contacto con ellos y nos están ayudando en la medida que lo posible. No tenemos una ayuda directa, pero sí estamos articulando y por supuesto que nosotros como organización lo ayudan al gobierno a cubrir ciertos baches que ellos no pueden cubrir. ¿Hay una prioridad por la cual necesitan más unas cosas que otras? Sí. Los bancos de alimentos recuperan todos los alimentos, digamos. Sí, pero no podés elegir, hay alimentos básicos como puede ser arroz, como puede ser aceite. Fideos, que capaz no es su vencimiento o no hay tantos productos que se vencen o que se pueden recuperar. Ni hay tanto peligro. Y no hay tanto peligro, entonces eso nos cuesta, o leche, que es un alimento súper básico, y ese no recibimos tanto. Entonces, por supuesto que necesitamos ese tipo de alimentos y para eso hacemos algunas campañas distintas para conseguir ese tipo de alimentos. Bueno, entre las campañas, un minuto más para que me digas el remate solidario, ¿cuándo es y en qué consiste? Mira, el remate solidario es algo que nos viene ayudando Martín Lalor hace ya 14 años. Se va a hacer el 8 de noviembre, es un jueves, es el día de los remates especiales, y consiste en un remate de Hacienda, en donde le invitamos a todos los productores que manden su Hacienda a ese remate, en donde Martín Lalor muy amablemente nos dona su comisión a los bancos de alimentos. También los productores pueden donar un animal o una tropa, pero ya con que manden la Hacienda al remate ese día, a nosotros nos ayudó muchísimo. O sea que no le están pidiendo el productor, sí, si dona mejor, si mejor, dona el 50% mejor, sí, pero si no, simplemente con que vaya a vender al remate, porque es Lalor el que está poniendo su comisión. Exactamente. Hace 14 años lo hace junto con nosotros y el Banco de Alimentos de Tandil. Bueno, donen embriones, esas cosas también, bienvenido. Todo viene bien y lo transformaremos en alimentos, por supuesto. Bueno, entonces es el 8 de noviembre, jueves. El jueves, en Liniers. En Liniers. El mercado de Liniers. A la mañana tempranito, después los invitamos a que se quiera acercar con un asado. Así que... La última, Alfredo, ¿cómo llegaste a esto? En lo personal, digo. En lo personal, de casualidad, a través de un gran amigo que vos conociste mucho, que fue Oscar Alvarado. Sí, claro. Yo trabajé en la empresa con él en el Tejar, como gerente de responsabilidad social. Y un día recibí un pedido de un cliente nuestro de que le donemos un camión de soja. Y dije, bueno, probemos. Se lo donamos al Banco de Alimentos de Tandil. Y al mes recibí un informe del Banco de Alimentos diciéndome todo lo que habían hecho con esa soja. Y ahí dije, esto es una organización realmente interesante que hay que apoyar. Y ahí me sumé. Después me invitaron a ser parte de la red. Fui en la comisión, fui presidente de la red. Y así ahora ¿Se duerme mejor? Sí, se duerme feliz. Gracias, Alfredo. Gracias a ustedes y ojalá que muchos nos acompañen. Alfredo Kasdorf, aquí en El Poder del Campo. Auspiciosas novedades para la Patagonia. Fridevi es el único frigorífico para exportar carne bovina al Japón en Río Negro. Allí estuvimos. Realmente el stock en la zona ha crecido bastante desde el cierre de la barrera hasta ahora, pero bueno, no es sencillo el crecimiento en función de que es un crecimiento biológico y con algunos condimentos de inversiones y demás. Pero bueno, las posibilidades están.
Y relacionados con el tema de la exportación, es cierto que a partir de que la Patagonia Norte A se reconozca internacionalmente como zona libre de aftosa sin vacunación, desde el punto de vista comercial, porque desde el punto de vista sanitario está reconocida por la OIE desde el 2014, bueno, ahí surge una serie de posibilidades que incluso, bueno, ahora se habla mucho del tema Japón. Japón han estado en contacto con nosotros, va a haber posibilidades, Japón compra a zonas libres sin vacunación. Y bueno, el desafío estará dentro del stock que hay en la Patagonia, a ver de qué manera nosotros, como planta habilitada que podría exportar a Japón o a algún destino similar, podemos o articular acuerdos con productores para hacer determinados novillos o favorecer determinadas condiciones como para que no solamente hagamos consumo interno, sino que hagamos algo de exportación y destinado a determinados segmentos. En el caso de la cuota Hilton, nosotros estamos con la cuota Hilton desde hace años. El tema es que después de que se cerró la barrera, bueno, realmente se nos cayó mucho la posibilidad de comprar novillos para exportación. A partir de algunos acuerdos que hemos hecho acá con grupos de productores, bueno, hemos logrado recomponer, pero con un tonelaje cercano a las 200 toneladas. Así que bueno, si existen posibilidades de vender también en condición de libre sin vacunación a Europa, no sé si realmente tendremos alguna ventaja o no, pero bueno, las exploraremos. Así que bueno, esas son más o menos las expectativas. También está en el tema de China, nosotros tenemos pedida la habilitación a China, estamos dentro de las plantas que hemos cumplido con todas las normativas y presentación a SENASA, ahora esperaremos el proceso de habilitación. Eso nos podría de alguna manera también dar algún tipo de complementación mejor o de integración mejor a la red. Y bueno, está también Estados Unidos y otros mercados que se están hablando, así que bueno, veremos. Acá el gran desafío va a ser cómo tener los novillos. Claro. ¿Cómo producir esos novillos con más pasturas, con más grano de maíz y el desafío y el potencial de aumentar el stock provincial? Sí, exactamente, sí, lo que es el sur del partido el partido de Patagonia, que es el sur de la provincia de Buenos Aires, más la provincia de Río Negro, sería lo más cercano a Fridevi en cuanto a abastecimiento de hacienda. Y sí, no es un tema fácil, entre de ser honesto, no puede haber un gran crecimiento de golpe, porque obviamente no pueden ingresar madres ni terneros del norte del Río Colorado para acá. Así que bueno, va a ser un tema no simple, va a llevar algunos años, pero nosotros también como empresa deberemos hacer nuestros deberes en ver cómo podemos hacer para, si nos interesa desde el punto de vista comercial, el tema de la exportación a determinados destinos, ver cómo hacemos para que los productores hagan novillos de exportación para nosotros. Y por último te pregunto, y tocar la otra diversificación del negocio que han hecho el año pasado, o el anteaño ya mejor dicho, con los porcinos y los chacinados. ¿Cómo estás viendo ese negocio? ¿Qué potencial ves en la provincia? Y Río Negro se posiciona como un gran productor ganadero a nivel nacional después de estas nuevas inversiones que llegan, por decirlo de alguna manera. En el tema porcinos y demás, no, en realidad, bueno, la producción porcina es todavía muy incipiente, muy chica en volumen en Río Negro, incluso con establecimientos pequeños, no con producciones intensivas o muy tecnificadas como puede ser un criadero del norte, así que en ese sentido creo que estamos lejos. Nosotros sí estamos haciendo gestiones con el criadero más importante que hay en la provincia. Estamos dialogando mucho a los efectos de integrarnos comercialmente y es probable que tengamos alguna noticia para dar en ese sentido, que sería básicamente complementarnos para desarrollar más el porcino. Nosotros creemos que el porcino tiene mucho futuro, la carne de cerdo tiene futuro y es un complemento como para que también en nuestro mix de exportación-consumo nosotros si vamos mejorando nuestro posicionamiento en el negocio del cerdo, probablemente también tengamos chance de poner alguna ficha más en alguno de estos negocios de exportación que hablábamos recién. Así que bueno, es más una expectativa y una estrategia que la realidad actual en cuanto a volumen y estamos apostando a eso. En el caso del embutido nos está yendo bastante bien, hemos crecido mucho la producción, estamos procesando cerca de 140, 150 toneladas de chacinados frescos mensuales, que en realidad bueno, han tenido un posicionamiento comercial muy bueno, o sea, en toda la provincia de Río Negro, Neuquén, el chacinado de Fridevi se conoce mucho. Bajo la marca Fridevi. Bajo la marca Fridevi. También lo vendemos bajo la modalidad, obviamente, paquetes envasados al vacío y demás. Hemos incorporado algunas maquinarias nuevas. Así que bueno, realmente con el chacinado, con el embutido estamos bastante conformes y todavía no estamos por hacer nada en el tema de cocido, pero es una idea futuro diversificar ese tema también. La semana que viene, ¿cómo hacer carne de altísima calidad? Develamos el misterio en el próximo programa.
Hasta la semana que viene, país. Muy, pero muy buena vida. أنا